Muy buenos días, gente querida de tercer año. Hoy les grabo esta clasecita a modo de explicación, ¿sí? Arranco con captura de pantalla para nombrarles, explicarles lo que tiene que ver con el orden de magnitud de las magnitudes en cuestión y está íntimamente relacionado con lo de notación científica, que es algo que habrán visto en matemática, ¿sí? Y como introduzco acá en un pequeño texto, ¿sí? En cosmología se trabaja con variables y distancias abismales. Ya muchos se deben haber dado cuenta de ello cuando se aventuraron a hacer estas preguntas, que no eran parte de la primera tarea, pero bueno, consérvenlas como para futuro, cuando explique el tema de la ley de Hubble, que dicho sea de paso, les comento que ya estuve grabando algunos videos para el pizarrón de Diego, digamos, vuelve el pizarrón de Diego. Eh, Así que los que se metieron con esto, con año luz, habrán visto, o mismo cuando respondieron la pregunta 8 de qué galaxias se observan de la Tierra, algunos presentaron un cuadro con las distancias en años luz, ¿no? Que es lo que aparece en el punto 10, y se deben haber encontrado con que son números gigantes, abismales, en cuanto a su equivalencia en kilómetros, por ejemplo. Entonces, por ello es conveniente saber utilizar la notación científica, que, como solían decirnos de pequeños, sirve para escribir reducidamente números muy grandes y muy pequeños también. En algunos ejercicios será de mucha utilidad, al igual que saber manejar los pasajes de unidades que correspondan. Por ejemplo, saber pasar, no sé, se me ocurre de año luz a kilómetros, ¿sí? Entonces, esto ya te está contestando esta pregunta, ¿no? ¿Mide tiempo o mide distancia? No, mide distancia. El año luz es una medida. Pero antes de entrar a, a todas las unidades astronómicas que ya se están mencionando, como por ejemplo año luz, algunos ya indagaron en lo que son los parsec, vamos a explicar el tema del orden de magnitud y notación científica. Y lo voy a hacer con apoyatura de hacer alguna parte de estos dos ejercicios, ¿sí? Y contestar algunas preguntitas. Bueno, entonces vamos a abrir un documento y vamos a poner notación científica. Vamos a hacer un pequeño repasito de esto y orden de magnitud. Bien, lo que nos dice la guía es que al principio dice, sabiendo que se define, o sea, nos da la definición de lo que es el orden de magnitud. Orden de magnitud de cualquier magnitud dada como al exponente de la notación científica, dos puntos, y ahí están los problemas. Entonces te está diciendo que el orden de magnitud de una magnitud es el exponente de la notación científica. El exponente de la notación científica. Entonces yo tengo que saber expresar los valores de las distintas magnitudes en cuestión en notación científica, y cuando mire su exponente voy a decir, ese es el orden de esa magnitud. ¿Por qué esto? Porque en ciencia es más relevante el orden de magnitud que el propio valor de la base de la notación científica. Por ejemplo, vamos con un ejemplo, ¿no? Eh, si yo tengo, por ejemplo, no sé, el número 145.200, ¿no? Y lo quiero expresar en notación científica, ¿qué nos decía esta herramienta? Bueno, primero tengo que ubicar la coma, ¿no? Primero ubico la posición de la coma, ¿sí? Y me doy cuenta que está al final, porque 145.200 es lo mismo que 145.200,0. Entonces acá tengo la coma. Vamos a hacer un poco de zoom. Ahí va. Acá tengo la posición de la coma. Si lo quiero expresar en notación científica, ¿qué hacíamos? Agarrábamos la coma y la corríamos hacia la izquierda, en este caso, hasta llegar a un número que esté comprendido entre el 1 y el 10. Entre el 1 y el 10. O sea que me va a quedar acá, entre 1,452. Entonces, cuento los lugares. 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, decíamos que este número equivale a 1,452 por 10 elevado a la 5. Yo voy a aprovechar que estoy en Word para escribirlo de la siguiente manera. Así. En la calculadora, ahora les voy a mostrar con la calculadora de la compu cómo se hace, que es la misma tecla que las calculadoras científicas. Ah, me acordé. Todo el mundo consiguiéndose ya mismo una calculadora científica para esta unidad. Es lo mismo que escribirlo así, por 10 elevado con este símbolo a la 5.
Este es el simbolito de las calculadoras, ¿no? Es exactamente lo mismo. A algunas les va a aparecer la tecla exp, que ahora vamos a abrirla, o la tecla por 10 elevado a, ¿no? Muy bien. Entonces, este número está comprendido entre el 1 y el 10 porque es 1,4 y elevado a la 5 porque corrí 5 veces la coma. Entonces, esta es una manera de escribir un número grande de forma reducida, ¿no? Bueno, este número en realidad no es tan grande. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, por ejemplo, empecemos a hablar de la unidad astronómica, ¿no? La unidad astronómica, así definida solamente, así como su nombre lo dice, se la simboliza con la UA, así, unidad astronómica, en inglés Astronomic Unit sería, equivale, o sea, es la distancia promedio, si se quiere, y también lo vamos a redondear, entre el Sol y la Tierra. O la Tierra y el Sol, que es lo mismo. ¿Sí? Entre el Sol y la Tierra, o la Tierra y el Sol. ¿Sí? Equivale a unos 150 millones de kilómetros. Entonces, acá los números empiezan a agigantar un poco. Entonces, estos 150 millones de kilómetros los vamos a expresar en notación científica. Miren, vamos a googlear la distancia al Sol, a ver qué nos aparece. Distancia al Sol. Al Sol. Lo que nos aparece acá fue en el año 2012, la Unidad Astronómica Nacional se iba a adoptar una medida exacta, crearon así la unidad astronómica, o sea, miren, bastante nuevita, y es la distancia Tierra-Sol. Y equivale exactamente a, miren, acá tenemos 149, a veces que, como se estarán dando cuenta, cuesta decir en palabras un número tan grande, ¿no? Entonces era 149.597 millones 870.700 metros, una banda, ¿no? Entonces, todo esto yo me lo voy a llevar y lo voy a compatibilizar con lo nuevo que estoy aprendiendo y lo voy a expresar en notación científica. ¿Sí? Esta es la distancia Tierra-Sol con mucha más exactitud que esta que yo di acá, ¿no? Bueno, esto de acá se lo puede, lo vamos a redondear a 150 en vez de 149, bla, 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 bla. 150 serían 1.000 millones de kilómetros, de metros. Esa sería la distancia que hay entre la Tierra y el Sol promedio, ¿sí? Suponiendo que es una órbita circular y algunas cosas más. 150.000 millones de metros, que son, es lo mismo decir 150 millones de kilómetros. ¿Por qué? Porque estoy pasando de metros a kilómetros. Entonces, dos cosas. Notación científica y pasaje de unidades. Esos son los dos objetivos fuertes de esta clase, ¿no? De esta parte. Para poder manejar mejor las unidades que vamos a usar más adelante. Entonces, ¿cómo hice esto tan rápido? Bueno, primero saber que un kilómetro equivale a 1000 metros. ¿Sí? Entonces, para hacer el pasaje, multiplico, o hago la regla de 3, ¿no? Multiplico y divido por su equivalente, o hago la regla de 3 simple, entre paréntesis, que en esencia es lo mismo. Yo este documento después se los voy a compartir en la plataforma. Bueno, entonces, ¿cómo sería esto? Yo lo que quiero pasar es estos 150 millones de kilómetros lo voy a expresar en notación científica y después lo voy a pasar a metros, porque así es como me lo pide el primer ejercicio. Mirá, ¿de qué orden de magnitud es la distancia Tierra-Sol en kilómetros? Y en metros, ¿sí? Entonces, yo lo que hice fue googlear la distancia Tierra-Sol y ahora lo voy a expresar en notación científica para hablarles del orden de magnitud, ¿sí? Para mostrárselos. Entonces, 150 millones de kilómetros sería así. 150 mil millones. O sea, vamos a poner los puntitos si nadie se pierde. Ahí. Entonces, de vuelta. Ubico la coma. La coma va a estar acá, en el final. Entonces, ¿cuántos lugares corro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 lugares, no cuenten los puntitos como un lugar, ¿no? Sino de 0 a 0, ¿no? 8 lugares. Entonces, digo que es 1,5 por 10 elevado a la 8 kilómetros. Ese es el valor en notación científica de la distancia Tierra-Sol. ¿Dónde está el orden de magnitud entonces en kilómetros? Decimos, entonces, el orden de magnitud
en kilómetros es de 8. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dijimos que el orden de magnitud es el exponente de la notación científica. ¿Está claro? Eso es el orden de magnitud, el exponente de la notación científica. Recuerden que lo puedo escribir así, o lo puedo escribir así, que a mí particularmente me gusta más, aparte queda más notorio, que acá es el exponente porque está arriba del 10, ¿no? Como el supraíndice del 10. ¿Está? Entonces, ese es el orden de magnitud de la distancia Tierra-Sol en kilómetros, el exponente de la notación científica. Entonces, ¿por qué hago esta aclaración, esta salvedad? Y bueno, fíjate, mirá, este número, que es 1,49, bla, 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 en comparación a este número, ¿sí? Lo que realmente importa, lo que marca la, digamos, la magnitud propiamente dicha, es esto, es el 10 a la 8. No importa si es 1,49 o 1,5. Obvio que esto es más exacto, pero a efectos de del pragmatismo, si se quiere, es lo mismo o es casi es despreciable poner todos estos decimales y poner simplemente un 1,5, ¿no? Es redondear. En el redondeo siempre se pierde exactitud, esto estamos todos de acuerdo. Pero a lo que voy es que a efectos de lo que es la magnitud, no le importa si tengo 700 metros más o 700 metros menos. ¿Me explico? Entonces lo que más importa en este tipo de magnitudes tan siderales, si se quiere, es el orden de magnitud. Por eso es por eso lo estoy explicando, ¿no? Bueno, y ahora lo voy a pasar a metros. Entonces, ya les hice un ejemplo, lo pasé a notación científica, les di el orden de magnitud y ahora lo vamos a pasar en metros, porque me piden metros. Vamos a hacer la equivalencia, ¿no? 1 kilómetro, si yo lo quiero pasar a metros, entonces multiplico por su equivalente en metros, pero tengo que dividir por su equivalente en kilómetros para que se simplifiquen. Y acá va otro mensaje fuerte, que también se lo van a encontrar en los videos que estoy haciendo. Las unidades se tratan igual que los números, ¿sí? 1000 metros dividido 1 kilómetro es 1. Esto de acá, que lo voy a poner en rojo, es como un número 1, ¿sí? Porque son una equivalencia. Es como que vos me digas, a ver, una analogía. No sé, imagínate que vos tenés 2 bolsas de pan, ¿sí? Y pesan 2 kilos. ¿Está? 2 bolsas de pan y pesan 2 kilos. Y en las 2 bolsas hay, no sé, 10 panes. ¿Sí? Entonces, 10 panes dividido 2 kilos me va a dar 1, porque son semejantes. ¿Sí? Porque son una equivalencia. Entonces, 1000 metros dividido 1 kilómetro es un número 1. ¿Sí? Disfrazado, escrito de otra manera, artilugio. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Las unidades se tratan igual que los números. ¿Sí? Les voy a hacer les voy a poner un word art. ¿Sí? Porque este cartel quiero que se lo graben. Las unidades se tratan, se manipulan, se operan igual que se tratan igual que los números, igual que a los números. Vamos a poner igual que a los números. ¿Sí? Las unidades se tratan igual que a los números. Entonces, este kilómetro con este kilómetro se está dividiendo porque está abajo, ¿sí? Porque está abajo. Entonces se van a terminar cancelando. Se van a terminar simplificando. Entonces, voy a escribirlo de nuevo acá. Voy a guardar esto porque medio que se me trabó todo y tengo miedo. Magnitud 1. Ahí va. Entonces esto se anula. Y lo tacho así. Tuc. Lo voy a poner así como escrito. Acá no me va a permitir tacharlo porque estoy dentro de una ecuación. O sí, a ver. Ah, sí, me deja, mira. Qué bueno. Se cancelan. ¿Sí? Entonces me va a quedar 1000 metros. Sí, bueno, ya sabíamos que 1 kilómetro eran 1000 metros, profe. Bueno, acá les estoy mostrando de dónde sale. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahora lo que voy a hacer es... Está como medio colgado, ¿no? El asunto. Bueno, lo que voy a hacer es pasar esto a metros, ¿sí? Y lo voy a hacer en forma de notación científica. Super cool. Entonces, 1,5 por 10
a la 8 kilómetros. Si 1 kilómetro son 1000 metros, esto, bueno, la regla de 3 que me diría que hagas esto multiplicado por esto y lo dividas por esto, ¿no? Siempre que hacen este por este divido este, ¿no? Como multiplico cruzado y divido por el de arriba. Bueno, es entonces multiplico por 1000 metros. Vamos con la ecuación. Bueno, en realidad sería esto, ¿no? Voy a copiar y pegarlo. Ponemos esto por 1000 metros dividido 1 kilómetro. ¿Sí? Le voy a sacar el tachado, porque eso lo hago después. Ahí está. Entonces tengo que multiplicar esto por 1000, básicamente. Pero 1000 es 1 por 10 a la 3. O sea, lo voy a pasar a notación científica. Esto, ¿sí? Es 10 a la 3. 10 a la 3. ¿Sí? Que como estoy adentro de una ecuación y quiero escribir exponente, lo tengo que hacer de esta forma. Ahí. Y ahí. 10 a la 3 dividido 1 km. ¿Sí? Dividido 1, ¿no? Bueno, ya lo sabemos. O sea, ya sabemos que... Esperen que ahí está. 10 a la 3. O sea, ya sabemos que esto se cancela, esto con esto se tacha, ¿sí? Porque se están dividiendo, lo repito, se tachan. Entonces me queda por 1000 metros. Y 1000 es 10 a la 3. ¿Sí? Entonces, en realidad acá estoy poniendo igual, tendría que poner esto acá de vuelta. Es igual a... O sea, lo que estoy haciendo acá, chicos, es simplemente pasar el 1000 como 10 a la 3. ¿Sí? Para que vean que es bastante amigable si le tomás la onda a la notación científica, es bastante amigable. ¿Por qué? Porque ustedes ya deberían saber que 10 a la 8 por 10 a la 3 es 10 a la 11. ¿Está? Entonces, esto me va a quedar 1,5 por 10 a la 11 metros. Y acá tengo el orden de magnitud, el 11, el exponente de la notación científica. ¿Sí? ¿Se acuerdan la propiedad de potencia de igual base? ¿Sí? Cuando multiplico potencia de igual base, acá la base es 10 y 10 respectivamente, los exponentes se suman. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la distancia Tierra-Sol en kilómetros tiene un orden de 8 y en metros tiene un orden de 11. Vamos a ponerlo ahí, en naranja, 11. Recuerden, exponente de la notación científica. O sea, le agregué 3. Y esto para que se den cuenta de lo siguiente. Un orden son 10 veces más. 2 orden, 100 veces más. 3 órdenes, 1000 veces más. Y así sucesivamente. Entonces, como multipliqué por 1000, simplemente se agregaron 3 más. ¿Está? Y la velocidad de la luz en el vacío. Bueno, en kilómetros por segundo. Bueno, tenemos que buscar cuál es la velocidad de la luz en el vacío. Bueno, vamos a buscarlo, a ver. Velocidad de la luz en el vacío. Bueno, a ver. ¿Qué nos tira la internet? Bueno, la velocidad en el vacío es una constante universal con un valor de, otra vez, tenemos un número feo lleno de valores, metros por segundo, millas por segundo, aunque suele aproximarse, y acá viene Diegoito, suele aproximarse a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Se simboliza con la letra C. Bueno, a ver, vamos a llevarnos esto. Esto es valioso. 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Ya ahí nos está como resolviendo, ¿no? Entonces la velocidad de la luz. Qué colgado que me anda el Word, no sé por qué. A ver, vamos a hacer así. Voy a guardar, cerrarlo. Será porque capaz estoy captando pantalla. Y lo voy a volver a abrir. Sí, ya sé, tengo un fondo hermoso. No me lo digan. Está colgado. Capaz que es cuando inserté esto, ¿no? Bueno, vamos a eliminarlo. Listo. Ahí está. Bueno. Velocidad de la luz. C. Es el símbolo C. Y es igual a 3 por 10 a la 8 metros por segundo. Acá lo copié directamente de ahí, de internet. Bueno, ¿qué me pregunta el ejercicio? Me pide de qué orden de magnitud, ya lo dije, y la velocidad en kilómetros por segundo. Bueno, ahora tengo que hacer al revés. Porque esto está en metros por segundo. Tengo que pasarlo a kilómetros por segundo. Los segundos entonces los dejo igual. Lo que tengo que pasar es el metro a kilómetro. Bueno, acá sería al revés, ¿no? Sería al revés. Entonces yo tengo 3 por 10 a la 8
¿sí? Perdón, a la 8. Vamos a ponerlo así. Sacamos el exponente. 3 por 10 a la 8. Lo tengo que pasar a kilómetros, ¿sí? Pasar a kilómetros. Entonces acá tengo, pongamos, metros sobre segundo. ¿Ven? Acá estamos haciendo 2 por 1, unidades y notación científica. Metros por segundo. Lo tengo que multiplicar por el equivalente y dividir por el equivalente. O sea, multiplicar y dividir por la equivalencia para pasarlo. Bueno, yo ahora quiero kilómetros arriba. Entonces multiplico por 1 kilómetro. ¿Sí? Porque quiero kilómetros. Arriba va la unidad que quiero obtener. Y abajo la equivalente de la que quiero eliminar. ¿Sí? Si no tenés muy aceitada la regla de 3 simple, escuchate estas palabras. Arriba va la unidad que quiero obtener y abajo la que quiero eliminar, equivalente, ¿no? A la de arriba. ¿Cuál es la equivalencia? Y bueno, ya dijimos que 1 kilómetro son 1000 metros. ¿Sí? Entonces, multiplico por 1 y divido por 1000. O sea, en definitiva es dividir por 1000. Y dividir por 1000, ¿sí? Ya sabemos que 1000, o sea, 1 dividido 1000 es 10 a la menos 3. ¿Sí? Acá estamos utilizando un número más pequeño, ¿sí? 1 dividido 1000, ¿sí? Ya sabemos que es, esperen, esto lo voy a escribir abajo porque no es un igual, en realidad 1 dividido 1000 es 0,001, ¿sí? Porque corres 3 lugares la coma, para el otro lado. Y esto, en notación científica, es 1 por 10 a la menos 3. ¿Sí? ¿Se acuerdan cómo era en este caso? La coma está acá, está puesta acá. Y ahora corro 1, 2, 3. 3 lugares para la derecha. Entonces acá el exponente es negativo. Entonces los negativos son para números pequeños y los positivos para números grandes. Hablando en criollo. Bueno, y entonces acá tengo de vuelta lo mismo. Estoy multiplicando por 10 a la menos 3. ¿Sí? Hagámonos amigos de la notación científica. ¿Sí? Dividir por 1000 es lo mismo que multiplicar, ¿sí? Por 10 a la menos 3. ¿Ok? Los metros ya se cancelaron. Desde acá arriba yo ya los puedo cancelar. Puedo cancelar este con este porque se están dividiendo. Está uno abajo del otro. Entonces acá ya no está. ¿Y dónde están los kilómetros? Si están acá arriba. Bueno, entonces pasaron acá. Arriba. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto es 10 a la 8 por 10 a la menos 3? ¿Qué pasaba con la potencia cuando se multiplican? Se suman los exponentes. ¿Cuánto es 8 más menos 3? 8 más menos 3 es lo mismo que 8 menos 3 es 5. Entonces me queda 3 por 10 a la 5, escrito rápidamente, kilómetros sobre segundo. ¿Sí? Pero yo soy medio obse con el tema de la notación de las unidades. Siempre les sugiero que las escriban así verticalmente para que no se confundan, ¿sí? Entonces, el orden de magnitud de la velocidad de la luz en el vacío, que recibe la letra de C mayúscula, de C minúscula, es de 5 en kilómetros por segundo y de 8 en metros por segundo. O sea, otra vez 3 órdenes de diferencia. Bueno, los siguientes ejercicios, para no hacer muy largo este video, también los llevan a ustedes a googlear, a investigar, por ejemplo, la masa del Sol, la masa del planeta Tierra, ¿sí? Y les pregunta de qué orden de magnitud es cada una expresada en kilogramos. Entonces busquen en internet la masa en kilogramos de estos cuerpos, ¿sí? Y me lo van a decir. Y después lo tienen que pasar a toneladas. Bueno, una tonelada equivale a 1000 kilogramos. Entonces otra vez ahí tengo un orden 3 de diferencia, ¿no? Un kilogramo son 0,001 toneladas o una tonelada son 1000 kilogramos o 10 a la 3 kilogramos. Bueno. Y acá pregunta, ¿cuántos planetas Tierra hacen a un Sol? Ahí tienen que comparar la masa. Si yo te pregunto, ¿cuántos planetas caben en un Sol? Bueno, tenés que agarrar la masa del Sol, dividirla por la masa de la Tierra, ¿sí? Y ahí te va a dar el número de supuestamente cuántas tierras pesan lo mismo que el Sol, ¿no? Yo generalmente lo hago. Bueno, acá después te pregunta con la Tierra y la Luna. Bueno, ahí vas a comparar la masa de la Tierra con la masa de la Luna, haces la división y te fijas. Acá está bueno también verlo desde el punto de vista desde el orden de magnitud, ¿no? ¿Cuánto creen ustedes, chicos y chicas? ¿Cuántos creen ustedes que cuántas tierras pesan lo mismo que un Sol? ¿Cuántas lunas pesan lo mismo que la Tierra? ¿Cuántos de ustedes
no sé, ¿cuántos alumnos necesito para que igualar el peso del planeta Tierra? Bueno, ahí entra al juego también el tema del orden de magnitud, ¿sí? Si la división, por ejemplo, esto se los dejo como ejercicio adicional si quieren hacerlo, o lo hacemos en la clase de Zoom que vamos a tener la semana que viene. Si yo quiero saber, por ejemplo, cuántos Diego Massey hacen a un planeta Tierra, ¿sí? Bueno, divido la masa de la Tierra por la masa de Diego, el profe, y me va a dar algo por 10 a la 23, ¿sí? Porque mi orden, mi masa, mi peso, por ejemplo, que sea 75 kilos, 75 kilos es 7,5 por 10 a la 1, ¿no? Lo estoy diciendo acá en el aire, ¿no? Entonces, van a encontrar que la Tierra tiene un orden de magnitud mucho mayor que 1, ¿sí? Y si hacen esa división le va a dar algo por 10 a la 23. 10 a la 23. O sea, imagínense los miles de millones de Diegos que necesitaría para que pese lo mismo que un planeta Tierra, ¿no? Eso es un poco lo que te dice la notación científica, ¿sí? Para que no se queden con la duda, entonces vamos a poner masa de la Tierra y voy a encontrar que es 10 a la 24, ¿sí? Y yo era 10 a la 1, ustedes también van a ser 10 a la 1, porque como mucho pesarán 70 kilos, 80 kilos, 50 kilos, y eso son decenas de kilos. Bueno, esto, miren, 10 a la 24. Si yo quisiera expresar este valor en decimales, buah, sería un literal embole. ¿Por qué? Porque yo tengo que correr la coma a partir de acá 24 lugares, porque el exponente, el orden de magnitud es de 24. De hecho ya les respondí la pregunta entonces. Entonces desde acá tengo que correr 24 lugares. Entonces tendríamos, miren lo que es esto, 1, 2, 3. Entonces ahí tendría 5.972. Recuerden que esto es coma, no es punto. Ya corrí 3 y tengo que llegar hasta 24. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Ahí tengo la masa de la Tierra escrita en decimal. Miren lo que es este número. Voy a empezar a poner los puntitos. Acá tengo 1000, acá tengo millones, acá tengo 1000 millones, acá tengo billones, 1000 billones y así sucesivamente. No paro más. Ya casi que ni sé cómo se lee este número. ¿Está? Entonces, en vez de trabajar con estas atrocidades, ¿sí? Trabajamos en notación científica. ¿Está? Acá estoy hablando de masa. Nosotros vamos a apuntar sobre todo a la distancia. ¿Por qué? Porque las galaxias que estamos estudiando, que se alejan a partir de la ley de Hubble, que vamos a estudiar, están expresadas en megaparsec. Y el megaparsec, el parsec, el año luz, la unidad astronómica, son unidades de distancia muy grandes en comparación a nuestras escalas habituales, ¿sí? Con decirles que la Luna está a unos 388.000 kilómetros de distancia y decirles que eso es nada, la nada en comparación a las escalas del universo, como ya se deben haber dado cuenta con la actividad inicial, les estoy diciendo todo, ¿no es cierto? Por eso está bueno dominar este tipo de técnicas. Entonces ahora lo que vamos a hacer es, con ayuda de este video, espero que les sirva, resolver la parte de notación científica de orden magnitud, o sea, la parte B de la guía. ¿Sí? Muy bien. Les mando un beso enorme y bueno, hasta la próxima clase virtual.